Y seguimos en el programa Canto Andino. Nos encontramos con un gran intérprete del Huayno Requinto, Roosevelt de los Andes. ¿Cómo está, maestro? Un saludo para Full Ritmo. ¿Qué tal, señor Julián? ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, después de muchísimo tiempo nos volvemos a encontrar. Un saludito en especial para Full Ritmo, desde acá, desde la casa de Canto Andino Internacional. Viajando por todo el Perú, porque tú no tienes tiempo, ya en Lima ya no se te ve, ya más viajas por el centro, por el norte, chico, por todo el Perú, maestro. No, gracias a Dios que sí estamos avanzando poco a poco. Pues ya tenemos, le comento que ya tenemos la fecha en Lima, ya será pues en abril, para el concierto exponente como tiene que ser. Ya es justo y necesario pues la presencia de Roosevelt de los Andes, ya hay una presencia, ¿no? Ya no hay dos o tres grandes del requinto, ya tú también te has incluido, maestro. No, gracias, maestro Julián. Bueno, la verdad, seguimos avanzando siempre con la humildad, tranquilos y sin incomodar a nadie, trabajando con todos los felinos del Perú, con los muchachos, cumpliendo siempre con nuevos trabajos, haciendo nuevas historias a la vez también. Nuevas grabaciones. Así es. ¿Cuántos años ya en el canto del Huayno Requinto, maestro? Estoy 12 años. 12 años. 12 años en el arte, nos está yendo muy bien y a la vez también pues... Con temas propios. Claro, nuestras composiciones. No te miento que sí hemos comenzado también... Con cover. Con cover, claro. Y bueno, hoy somos conscientes de que hacemos nuestras canciones, que nace del fondo de mi corazón. Es como fue un éxito total ahorita la canción Después de Tiempo. Después la canción Mi Bendición, ¿Cómo hago para olvidarte? Ahorita que está sonando la canción Soltero enamorado, Mi Error. Y esta semana que hemos lanzado el día domingo. Ya. Fue un éxito total la canción. Temas propios, temas tuyos. Propios. ¿Y Mi Error? ¿De qué se trata tu error? Mi error es, bueno, es una canción hecho, claro, estoy pagando mi error por enamorarme. Ya. Claro, estoy pagando mi error. Y eso le sucede a mucha gente, ¿no? A muchas personas. No, de verdad, no sé cómo así me nació esa canción, porque un día quizás que yo pasé eso y claro, la había destructivo, entonces ya de eso yo saqué esa cancioncita. Bueno, ahora es el gol en todo el Perú. Qué bueno, ¿no? Y maestro, y hace poco has tenido un accidente también, cuéntame, ¿no? Y un poquito mal de la pierna, ¿no? No, sí, por eso es que ahorita no puedo ni bailar. Bueno, un poco, bueno, lo importante es que seguimos avanzando, trabajando. El que trabaja es la voz, no el pie. Entonces, claro, estoy con tratamientos. De todas maneras hay un dolor. Sí, ¿no? Sí, hay un dolor, pero ahí oponiendo y con dolor, pero igual, ahí estamos avanzando. Papá, se acerca la Navidad, a ver, un saludo pues, para todos tus fieles seguidores, no solamente de Lima, sino de provincias. Desde acá, un abrazo a la distancia para mis seguidores y para el público maravilloso de todo el Perú. Feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que Dios me los bendiga, pásenlo de mejor, siempre con la bendición de nuestro Papá Dios. Todos tenemos Navidades felices, pero también hay Navidad triste. ¿Cuál sería tu Navidad triste? Una añoranza, ¿no? ¿Qué recuerdos trae la Navidad para tu persona? Más que todo que la Navidad es para compartir en familia y para los niños. Para mí creo que serían los que son huérfanos o los que no tienen papá, los que están pasando mal momento. Para ellos un abrazo fuerte y que Dios me los bendiga desde acá, de parte de Roosevelt de los Andes. Porque tú la pasaste de niño la Navidad, ¿en qué parte de Perú? Yo siempre he pasado desde niño en Arequipa. ¿Arequipa? Sí, en Arequipa. Sí, en Arequipa. Pero tú naciste en Chalhuahuacho, Apurímac. Apurímac. Pues, ¿Arequipa te criaste? Sí, ahí me creé. Qué bueno. Un abrazo para mis paisanos de Chalhuahuacho. Y se acerca el año 2024 también, 2024. ¿no? Nuevos proyectos, maestro. Nuevos proyectos, nuevas canciones, nuevas historias. Así que Dios me los bendiga, un abrazo. Éxito. Feliz Navidad, un próspero año nuevo. Suerte, maestro. Gracias, maestro Julián.